Y bueno amigos, listos para el segundo video del día, un video que no va a ser muy largo o va a ser menos largo seguramente de lo que acostumbramos a hacer, menos largo, perdón, de lo que acostumbramos a hacer en el canal, pero creo que va a quedar igualmente bastante interesante. Vamos a escuchar a Piqué siendo reventado y colocado en su sitio por Iker Casillas, ex portero del Real Madrid. Vamos a escuchar algo de Pedro Morata, que me pareció bastante interesante. Quiero que veamos algo rápidamente del Sport. Tras el tema este del Mundial de Clubes en el que, bueno, ha habido Esto es la cierta cosa Champions y rara el ahí. Madrid. Vamos a escuchar a un periodista decir que el Madrid no iba a ganar la Champions, bastante curioso la verdad. Y bueno, les voy a pedir una sola cosa, lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para determinarlo juntos y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Y muchachones, quiero que básicamente nos centremos en principio en esto de Pedro Morata, que bueno, es un tipo que aparece en Teleroures, que le hemos escuchado alguna estupidez de antimadridista, pero quiero que le escuchemos esto porque me parece bastante curioso relacionado con el Barça, y eso que este tipo no es del Barça ni nada, al menos creo que es del Atlético de Madrid. Vamos a escucharlo. No, ahora mismo es imposible. O sea, no es complicado, es imposible. Lo que ocurre es que, bueno, yo entiendo perfectamente que la directiva del Barça pues intenta generar ilusión, intenta generar esperanza, expectativas. Esto es comprensible, ¿no? Pero también a veces hay que contarle a la gente la realidad, ¿no? Se está vendiendo en Barcelona que el Barça está muy cerca de volver a la normalidad, a la regla 1-1, y la realidad es que eso no es así. En este momento el Fútbol Club Barcelona, redondeando, está excedido en el límite salarial que le marca la Liga en casi 200 millones de euros, teniendo en cuenta que ya la Liga le restó de su capacidad de inscripción de jugadores los 40 millones impagados el 30 de junio del año pasado del fondo alemán Libero por la famosa palanca de Barça Studios. De aquí a nada, Heredia, el día 30 de junio, o sea, dentro de muy poco, 20 días escasos, el FC Barcelona debe cobrar otros 60 millones de euros de esa palanca de la venta de Barça Studios. Si no los cobra, significará que el Barça estará excedido en casi 260 millones de euros. Esto, evidentemente, complica los fichajes del FC Barcelona. No los imposibilita, pero para volver a la normalidad, el Barça pues tiene que vender futbolistas por altísimas cantidades, generar beneficios en el fair play muy importantes y luego, evidentemente, tiene capacidad de mejora. Por ejemplo, el Barça, puedo decir que está haciendo sus deberes, está reduciendo gastos constantemente, ha reducido ya gastos en casi 40 millones de euros, y el contrato de Nike, si finalmente se firma, aunque están hablando de cantidades enormes, 1.200 millones de euros por 10 años, pero eso es porque se suman todas las cantidades de 10 años. Realmente el Barça está cobrando ahora mismo aproximadamente unos 80 millones y podría pasar alrededor de 120, 125. O sea, la mejora del Barça sería de unos 45 millones de euros anuales. Eso está muy lejos de los 200 millones que está excedido el Barça en este instante. Ahora mismo. Es absolutamente increíble, de verdad. Han sido 2 minutos interesantísimos porque habla de lo que es la situación actual del Barça. Y yo creo que de lo que vamos a escuchar ahorita de J. Jordi nos va, muchachos, a dar una pequeña idea de lo que puede estar sucediendo dentro del Barça. Es que va a ser increíble lo que vamos a escuchar en breve. Así que les voy a pedir que presten mucha atención. Rapidito vamos a ver lo del diario Sport, porque no sé si ya se enteraron, ya lo habían pillado, lo habían visto. El Madrid, parece que Ancelotti como que tergiversó la información, no se sabe bien qué es lo que ha sucedido. Ha dicho algo así como que el Madrid no iba a participar en el Mundial de Clubes porque el Madrid en un solo partido ganaba no sé cuántos millones y aquello y lo otro. Un tema ahí, bueno, que medio se complicó. Y lo cierto es que el club, el Madrid, ha salido a dar un comunicado oficial en el que aseguraba que en ningún momento se había cuestionado la posible participación o no del Madrid en el Mundial de Clubes y que efectivamente iba a estar para jugarlo. Y bueno, la información o lo que vamos a ver ahora es esto que está aquí del diario Sport, que dice: el Barça podría beneficiarse del no del Madrid al Mundial de Clubes. El club azulgrana podría quedarse con la plaza si renuncia el club blanco y optar por unos ingresos de hasta 160 millones de euros. Esta gente está increíblemente desesperada
por agarrar cualquier milloncito que puedan encontrar por ahí. Me parece increíblemente loco, de verdad. Pero bueno, al final es lo que nos toca, es lo que nos toca, reírnos de toda esta gente que ha estado durante muchísimo tiempo haciendo el ridículo de diferente manera. Vamos a ver esto rápidamente de Piqué con Iker Casillas, que les estaba comentando hace un momento, que la verdad me pareció increíble. 17 segunditos. Barça y Madrid somos siempre los más beneficiados y esto lo hemos dicho siempre. No, beneficiados. Espérate un segundo. Escúchame una cosa. Que un equipo esté 2 años sin recibir un penalti en contra o una roja, ¿era eso? Es increíble en el fútbol, máquina. ¿Qué pasa? ¿Que no llegan a vuestro área o que con el tiki-taka ese no llegaba ya a vuestro área? Porque nosotros llegábamos, ¿eh? Bien por Iker Casillas, que bueno, Casillas ha sido acusado durante su carrera de topo y un montón de cosas. Y bueno, yo no quiero entrar en ese debate que en su momento fue instaurado en el entorno Real Madrid, pero sí me llama poderosamente la atención que de verdad Casillas todavía puede hacer algo por el Real Madrid y colocar al sinvergüenza de Gerard Piqué, que es uno de los peores de esta secta, en su sitio. Es que me parece increíble, de verdad. Ahí anda, es que la cuestión de todo esto está en que Piqué está investigado por una posible corrupción de aquello de lo otro, metido en un montón de cuentos y ahí anda por la vida como si nada. El fútbol español es una cosa increíble en ese tema. Quiero que veamos esto rápidamente de este, creo que es periodista, no sé quién es realmente, pero me pareció curioso este video. Esto es la Champions. Esto es la Champions y el Madrid, vuelvo y lo digo, lo voy a repetir y por enésima vez lo voy a decir, no va a ser campeón de esta Champions. El Madrid, quiera o no, está eliminado de esta Champions. Chepe bomba, bueno, ahí lo que hacen es poner la jugada del gol de Carvajal. Me parece increíble, de verdad. Otro retratado más. Es increíble, de verdad. La gente de verdad no aprende, muchachos, lo que es el Real Madrid y le siguen poniendo en su sitio, le siguen retratando una cosa increíble. Por eso es tan importante, como siempre digo, que personas como yo, no voy a ponerme a mí de ejemplo, pero cualquier persona en redes sociales que esté haciendo un trabajo para ir desmontando relatos que de alguna manera perjudican al Madrid, me parece de suma importancia. Ahora sí, cerramos este video con lo de J. Jordi y el fichaje bomba de Hansi Flick, del Barça de Hansi Flick. Yo sé que Ansu Fati está muy bien ahora, mentalmente y físicamente. Dijo el otro día dijo Cristóbal Soria que el Sevilla era una opción real para Ansu Fati, no sé qué sabes. Sí, yo sé que ha habido conversaciones y al Sevilla le gustaría mucho, pero yo, por lo que sé, Flick lo quiere toda la pretemporada con él para ver si realmente está bien físicamente, y si está bien físicamente, Ansu Fati se va a quedar. A mí me parece una gran... Y se cuenta muchísimo con él dentro del área deportiva. ¿Le gusta Deco? De hecho, han ido a verlo ya un par de veces. Han ido 3 veces a Inglaterra a verlo y hablan continuamente con él. Y para los malpensados también lo lleva Jorge Méndez. ¿Y qué dice Lewandowski de Ansu Fati? ¿Y qué dice de Ansu Fati? Porque le dieron el 10 de Messi, le levantaron como Messi. Ahí no va a haber ningún problema en el vestuario. Ansu Fati no tiene egos. No, Ansu Fati no. Pero Y bueno, chicos, ahí está lo que les estaba comentando. Pues imagínense lo que hemos escuchado en lo que va de mercado, que es realmente bien poco. Y antes de todo eso hemos escuchado a Kimmich, Bernardo Silva, hemos escuchado una cantidad de nombres, hasta el mismísimo Haaland sonó por ahí. Y Florian Wirtz, el tipo Lookman, el que destacó en la final de la Europa League. Y resulta que el gran fichaje del Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick va a ser Ansu Fati. Que ojalá el chico tenga de verdad un repunte ahí, porque es muy maluco ver a alguien de acabado de esa manera. Y ojalá pueda levantar, pero me parece increíble, de verdad. Mira cómo te lo van vendiendo, como que lo van a... Y es que el mensaje es perfecto, porque si la intención es venderlo, van a decir, no, nosotros nos lo queríamos quedar, pero si a ustedes están interesados, pues vamos a hacer un negocio. Y sí, se lo acaban quedando, y si no, es que Ansu Fati es de lo más importante según Hansi Flick. Me parece realmente increíble. Por lo menos están cambiando el tema de comunicación. Antes, cuando iban a vender un futbolista, lo terminaban matando, poniéndolo en el mercado de una manera increíble, y obviamente eso reducía las posibilidades de sacar un dinero interesante por él. Pero bueno, les dije que no iba a ser un video tan largo. Sencillamente lo hemos disfrutado. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.